Hermanos, Dios nos está hablando desde que comenzamos. Cuando uno entra, ¿no?, a este lugar, ya Dios empieza a hablar a nuestro corazón, a nuestra mente. Yo creo que si nosotros oímos la voz de Dios y hay un corazón sincero y humillado, Dios nos estuvo hablando. Yo no sé, hermano, lo que vos sentís. No sé lo que pasa por tu mente y tu corazón, pero Dios ya nos estuvo hablando. Si terminaríamos acá la reunión, creo que sería un tiempo de meditar, reflexionar en lo que Dios nos estuvo hablando, a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la meditación y la oración de la pastora. Qué importante no poder prestar atención. Y el título de la palabra que yo quiero compartir es: oír y hacer es igual a sabiduría divina. Oír y hacer es igual a sabiduría divina. Y Dios nos estuvo hablando en este tiempo, ¿no? En este tiempo de que empezamos el culto, en cada momento especial, el tiempo de la ofrenda, la alabanza, la oración. Pero qué importante que nosotros podamos oír, ¿no?, y hacer, ¿no? Por eso lo que quiero compartir hoy, y el título es: oír y hacer es igual a sabiduría divina. Y mientras estábamos adorando la primera canción, una parte de la canción decía: lo único que quiero hacer es agradarte, ¿no? Seguramente recordarán, lo único que quiero es agradarte. Y saben que cuando uno quiere agradar a una persona hace algo, ¿no? Yo les comento que cada tanto paso por algún lugar, compro una cajita de chocolates y le llevo a Natalia, ¿no? Porque sé que le gusta. Quizás a mí no me gusta, o sea, me gusta el chocolate, pero no soy tan fanática como ella. Entonces, yo sé que a esa cajita, ¿no?, los chocolates, le gusta, le hace bien a ella, la quiero agradar, ¿no? La quiero agradar. Entonces, hago algo, ¿no? Entonces, yo pensaba cuando cantábamos esta canción, cuando cantábamos esta parte y me centraba, Dios me llevaba a esto: lo único que quiero hacer es agradarte. Y yo pensaba, lo único que queremos hacer es agradar a Dios. Ahora, ¿cómo lo agradamos? ¿Qué hacemos? Porque podemos decirlo, podemos pensarlo, podemos cantarlo, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Algo tenemos que hacer. Entonces, Dios me llevaba a reflexionar en esto, en estas palabras, en esta adoración. Lo único que quiero es agradarte. Y si uno quiere agradar al Señor, una de las cosas que Jesús hablaba es acerca de oír, ¿no? Oír lo que Él estaba hablando, hacer realidad lo que estaba hablando, ponerlo en práctica, y así uno iba a tener sabiduría. Por eso yo en este tiempo, en esta parte de la palabra, quiero que podamos meditar. Yo traje 2 pasajes que le dije a los chicos que lo preparen. El primer pasaje, que lo que estoy hablando de oír y hacer es igual a sabiduría divina, está en Mateo 7, 24 al 29. Ahora lo vamos a leer. Cuando lo tengan, vamos a tener en la pantalla. Vamos a reflexionar acerca de esta palabra, ¿no? La palabra de Dios nos habla acerca de oír, pero también reaccionar, ¿no? Cuando oímos la palabra de Dios, y yo les decía que uno entró acá, ya uno tiene que abrir el corazón a Dios. Uno tiene que decir: Señor, sé que estoy un poco lejos de vos, sé que me cuesta, sé que estoy viniendo a veces a la reunión, sé que aunque venga regularmente, no estoy tan cerca como tengo que estar, sé que estoy un poco frío en lo espiritual, quizá reconozco que hay durezas en mi corazón, que está en mi corazón duro, que no está sensible a lo que Dios está hablando. Por eso, ¿no?, en este mes de intercesión necesitamos orar. No quedarnos con decir, bueno, estoy duro, me cuesta y nada más, sino hacer algo. Por eso, oír y hacer, ¿no?, es igual a sabiduría divina. Cuando yo oigo lo que Dios está hablando en este tiempo, como Dios nos está hablando, algo tengo que hacer y decirle: Señor, sacá ese corazón duro que quizás tengo. Señor, estoy enredado en los negocios de esta vida, como dice la palabra. Estoy enredado, Señor, en un montón de problemas o situaciones, en un montón de quizás problemas familiares, de trabajos, personales, que son importantes, que son muy importantes, pero nada se tiene que comparar con Dios, que es que tiene que ser lo más importante para nuestra vida. Y dejar que Dios obre en cada situación, descansar en Él, tener fe y poder agradarlo y decirle de corazón: Señor, en este tiempo quiero agradarte, enséñame, Señor, cómo agradarte. Señor, quiero agradarte con mis pensamientos. Si mis pensamientos no están de acuerdo a tu voluntad,
Señor, poné tus pensamientos en mi mente. Si mis palabras, Señor, que salen de mi boca no te agradan, Señor, cambia mi lenguaje, Señor. Cambia, Señor, mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Fíjense lo que dice la palabra en Mateo 7, 24 al 29, que es el primer texto que quiero que podamos leer. Jesús ahí hablando a la gente, ¿no? En el Sermón del Monte les enseñó acerca del perdón, les enseñó acerca del amor hacia los enemigos, les enseñó cómo tenían que conducirse, qué bienaventurados eran cuando buscaban a Dios, cuando descansaban en Él, si eran pacificadores, lo que Dios iba a hacer. Les explicaba, les enseñaba muchas cosas. Y en una parte, ya casi al final, Jesús, hablándole, enseñando muchas cosas a la gente, dice Mateo 7, 24 al 29. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Acá Jesús, como les comentaba, está casi terminando, ¿no? Toda la enseñanza que le daba a las multitudes, a la gente que estaba escuchando. Jesús está hablando acerca de estar preparados, ¿no? De estar preparados para los problemas, para las crisis, para las cosas que tenemos que pasar, para las situaciones difíciles, cosas inesperadas que nos pueden pasar en nuestra vida. Entonces estaba hablando acerca de estar preparados. O sea, Jesús nos está avisando, ¿no? Con esta palabra de lo que nos puede pasar. Y fíjense que el problema, las situaciones, las tormentas de la vida, las tormentas venían sobre las dos casas. No es que sobre la casa que estaba construida sobre la roca no iba a pasar nada, sino las situaciones, los problemas vienen, así como las personas que no conocen de Cristo pasan situaciones difíciles, también los hijos de Dios pasamos situaciones difíciles, enfermedades, problemas familiares, problemas con nuestros hijos, problemas económicos, personales, depresión, situaciones en la familia que quizás nos hacen no llorar y quebrantarnos y no encontrar la solución. Podemos también pasar esas situaciones, pero acá la palabra y Jesús mismo nos enseña cómo necesitamos estar preparados, para cuando vengan esos problemas, ¿no? Qué bueno es estar preparados cuando vengan los problemas y las situaciones, si no estamos parados sobre la roca, si nuestro fundamento es Jesús, las cosas van a ser distintas. Las cosas van a ser distintas en nuestra vida. Ahora, ¿qué resultados queremos tener? Acá vemos el resultado, ¿no? De una persona que construye su casa sobre la arena, donde no había fundamento. ¿Cuál fue el resultado? Dice la palabra que un gran estruendo cuando cayó esa casa. Entonces, una casa derrumbada o una casa que resista el tiempo difícil, ¿no? Por eso, ¿qué resultados queremos tener? ¿Una casa derrumbada, caída, o una casa que resista los tiempos difíciles? Más ahora como argentino que sabemos mucho de problemas y situaciones difíciles. No solamente en lo económico, sino en lo social y en cada área de nuestra vida. Aún en nuestra familia, con problemas o situaciones que podemos pasar. Ahora Jesús dice que si oímos y obedecemos la palabra, somos sabios, ¿no? Si oímos la palabra, la ponemos por obra la palabra, obedecemos la palabra, somos sabios. En cambio, Jesús dice que si oímos la palabra, y yo les decía al principio, Dios nos estuvo hablando, Dios nos habla todo el tiempo. Ahora necesitamos no solamente oír, sino poner en práctica. Jesús dijo que si ustedes escuchan mi voz, pero no obedecen, son necios, ¿no? Una dura palabra, ¿no? Son necios. Yo creo que
Ninguno de nosotros quiere ser necio. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios, ponerla en práctica y vamos a obtener sabiduría divina para estos tiempos difíciles, ¿no?, que nos tocan vivir, ¿no? Entonces, si no obedecemos a Dios y su palabra, Jesús nos llama necio. Necio es una persona que insiste en sus propios errores, que es cabeza dura, podríamos traducirlo acá al castellano. Una persona necia que insiste en hacer algo que quizás lo hizo 1, 2, 3 veces y no le resultó. Pero como esa frase dice, no, yo voy a morir con las botas puestas, ¿no? Yo voy a morir con la mía, yo voy a hacer la mía, voy a insistir en esto. Bueno, eso es una persona necia. Yo creo que Dios nos está llamando en este tiempo, Jesús nos está advirtiendo de esto. No seamos necios, porque el final no es bueno si somos necios, si no escuchamos la palabra y no la ponemos por obra. Entonces, necio es una persona que insiste en sus errores. Quizás podemos estar por los problemas y las situaciones de esta vida, como les decía, problemas familiares, económicos, problemas personales, problemas en nuestra casa, ¿no? Podemos enfriarnos en lo espiritual, muchas veces nos puede pasar. Pero si nosotros seguimos, ¿no?, con esa frialdad en lo espiritual, si no oramos, si no buscamos a Dios, si no hacemos algo, nos convertimos en una persona necia, que sabe que está haciendo las cosas mal, pero insiste en hacer las cosas mal, ¿no? Si nos damos cuenta que necesitamos entregarnos nuevamente a Dios, si nos damos cuenta que necesitamos orar, que necesitamos buscar a Dios, que necesitamos hacer un altar familiar, como ayer compartíamos en la palabra, necesitamos hacer un altar de adoración, un altar de búsqueda de la presencia de Dios, ¿no? Pese a nuestra condición, nos damos cuenta, el Espíritu Santo nos hace ver y hacemos algo, somos personas sabias al hacer algo, al decir, bueno, estoy en esta condición, pero algo tengo que hacer, no puedo insistir en estar en esta condición. No puedo insistir en pasar días, semanas, meses o años estando lejos de Dios, o aún viniendo a la iglesia, que no me asegura que esté cerca de Dios. Porque podemos venir a la iglesia y estar lejos de Dios. Quizá en la semana no oramos, o oramos solamente por la comida, o en algún momento una oración flecha, ¿no? Decir, Señor, ayúdame en esto, y ya está, siendo religiosos. Pero si nos damos cuenta de nuestra condición y hacemos algo, oramos y le decimos, Señor, yo necesito que vos hagas algo en mi corazón y en mi mente. Necesito, Señor, que ese fuego que un día pusiste en mi corazón pueda arder. Y no apagarlo, no verlo apagado al fuego del Espíritu Santo en nuestra vida y decir, bueno, en algún momento se va a encender. O sí, estoy así, pero me olvido y me voy tras los pensamientos, los problemas y las situaciones de esta vida que, como les decía, que son importantes. Son importantes, pero Dios quiere bendecir cada área de nuestra vida. Pero si nos damos cuenta de que algo tenemos que hacer, que lo podamos hacer en este tiempo y salir de esa condición de quizás estar estancados en lo espiritual, quizás estar lejos de Dios, tomando otros caminos, poniendo el trabajo, la familia o mis pasiones personales o mis metas delante de Dios, que no tiene que ser así. Y hermanos, quiero que podamos reflexionar en el segundo texto bíblico que quiero compartir, que vamos a ver un momento dado, un momento importante del pueblo de Israel, que habla sobre esto, sobre escuchar, obedecer y así obtener sabiduría divina para que las cosas salgan bien y salgan bendecidas por Dios. Yo quiero que podamos compartir Deuteronomio 1, vamos a leer del 37 al 45, ahora lo van a tener en la pantalla, ¿no? Y después vamos a leer, vamos a explicar algunas cosas juntos y bueno, que el Espíritu Santo nos esté hablando en este tiempo. Dice la palabra, Moisés recordando Deuteronomio, hay muchas partes de Deuteronomio que Moisés les está haciendo acordar al pueblo de las cosas que pasaron desde el momento que salieron de Egipto, ¿no? Como que Moisés, y en este momento, ahora lo van a ver, está un poco enojado, yo creo. Está un poco enojado porque, ahora lo vamos a leer, pero está un poco enojado, creo que con el pueblo, ¿no? Por lo que dice, ¿no? Entonces, el libro de Deuteronomio habla de muchas cosas, muchos recordatorios. Moisés y Dios mismo le hace acordar a Moisés y al pueblo de las cosas que pasaron. ¿Para qué? Para que no vuelvan a hacer eso, para que no se equivoquen.
decíamos, necio son las personas que insisten en los propios errores, que insisten en hacer algo que no les funcionó, insisten, ¿no?, llevar a cabo una receta que no funcionó. Por eso Moisés le habla al pueblo, Deuteronomio 1 del 37 al 45, y dice la palabra: además el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Fíjense cómo empieza esto, ¿no? El Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Me dijo: Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. En cambio, será tu ayudante Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. Anímalo, porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella. Daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. En cuanto a ustedes, den la vuelta y regresen por el desierto hacia el Mar Rojo. Fíjense en esto. Dice, ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla, ¿no?, a poseer la tierra. Y acá dice, en cuanto a ustedes, den la vuelta y regresen por el desierto hacia el Mar Rojo, ¿no? Ellos tenían que regresar, y ahora lo vamos a ver, lo vamos a explicar un poco mejor a esta palabra. Dice, luego ustedes confesaron, hemos pecado contra el Señor. Ahora iremos y pelearemos por la tierra como el Señor nuestro Dios nos los ordenó. Entonces los hombres tomaron sus armas porque pensaron que sería fácil atacar la zona montañosa. Pero el Señor me encargó que les dijera, no ataquen porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. En cambio se rebelaron otra vez contra la orden del Señor y marcharon con arrogancia a la zona montañosa para pelear. Entonces los amorreos que vivían allí salieron a atacarlos como un enjambre de abejas. Los persiguieron y los vencieron por todo el camino desde Seir hasta Horma. Luego ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él se negó a escucharlos. Una tremenda palabra, ¿no? Como les decía, Moisés les estaba haciendo acordar. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés les hace acordar lo que ellos pasaron en ese momento especial. Entonces, para que no se olviden, para que puedan meditar, reflexionar, ¿no?, en las palabras de Dios, en lo que Dios deseaba para ellos y en qué momento lo tenían que hacer. Muchas veces nosotros vemos en la palabra de Dios cuando Dios le dice, bueno, esperen acá, quédense quietos. En otro momento Dios le dice, bueno, ahora avancen, ¿no? En otro momento Dios le dice, bueno, yo voy a pelear con ustedes, ustedes solamente vean, adoren y yo les voy a dar la victoria. Y en otro momento Dios le dice, bueno, ataquen porque yo les voy a dar la victoria. Son momentos de lo que Dios nos habla también a nosotros. Cuando tenemos que estar quietos esperando, cuando tenemos que avanzar, cuando tenemos que confiar en lo que Dios nos está diciendo, cuando tenemos que prestar atención y dar cada paso, seguir cada instrucción que Dios nos da. Como les estaba diciendo, Moisés estaba bastante enojado, creo, con el pueblo. Por eso le dice, culpa de ustedes, tampoco yo voy a entrar en la tierra prometida. Y en ese momento Moisés les está haciendo acordar que ellos estaban ahí al límite de entrar a la tierra prometida. En esta palabra que acabamos de compartir, Moisés les está diciendo, estábamos ahí al límite de entrar a la tierra prometida. Enviamos espías, 12 líderes, 12 príncipes de las diferentes tribus de Israel. Trajeron su informe. 10 de esos líderes trajeron un informe que la tierra era buena, pero la tierra era difícil, había gigantes, la tierra se tragaba a los moradores, nosotros éramos como langostas. 10 de esos líderes decían eso. Ahora 2, Josué y Caleb, decían que era una tierra maravillosa y que Dios estaba con ellos y la podían conquistar. Bueno, Moisés ahora les estaba haciendo acordar de ese momento. ¿Qué pasó en ese momento? Dice la palabra que ellos, obviamente que confiaron en el informe de esas 10 personas, ¿no? 10 personas le dijeron un informe, 2 personas le dieron un informe distinto, ¿no?
Entonces el pueblo creyó a estas 10 personas, estos 10 líderes, y dice la palabra que empezaron a llorar, empezaron a romperse las vestiduras, empezaron a comentar al pueblo y decir, bueno, vamos a elegir un nuevo líder y vamos a volver a Egipto, porque en Egipto estábamos bien. Acá Dios nos trajo para que muramos acá en el desierto, no vamos a poder conquistar esa tierra, porque esa tierra era difícil. Entonces ahí Moisés, ¿no? Josué y Caleb como que no podían creer lo que estaba pasando. No podían creer cómo estaban reaccionando, siendo que ellos habían visto con sus propios ojos todo lo que Dios había hecho, los milagros que Dios había hecho. Dice la palabra que se arrodillaron ahí, se quebrantaron Josué y Caleb y dijeron, Dios está con nosotros, vamos a poder más que ellos. Tenemos los recursos, no físicos y espirituales, dice la palabra, para poder enfrentarlos y vencerlos. Dios está con nosotros. Pero ellos estaban ahí ofendiendo a Dios porque no creían, no tenían fe de que Dios les iba a dar la victoria. Entonces ahí dice la palabra que toda la noche lloraron, ¿no? Fue algo tremendo que pasó en el pueblo. Pero acá Moisés les está diciendo, ¿qué pasó después? Ellos quisieron, cuando escuchan a Josué y Caleb todas esas cosas, es como que las cosas empezaron a tranquilizarse, entonces dijeron, bueno, vamos a atacar, ¿no? Moisés les estaba diciendo, ustedes dijeron, bueno, vamos a atacar, está bien, Dios nos va a entregar la tierra, bueno, vamos a ir. Entonces acá en el pasaje que acabamos de leer, Moisés les está diciendo, pero el Señor me encargó que le dijera, no ataquen porque yo no estoy con ustedes. Dice, si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. Y así pasó. Ellos como que se olvidaron de lo que estaban pasando, se olvidaron de lo que dijeron, se olvidaron que estaban ofendiendo a su líder, a Moisés, estaban ofendiendo a Dios. Es más, algunos querían apedrear, ¿no?, a Moisés, querían elegir un líder y volver a Egipto. Entonces esa situación, en ese momento, y lo que había en el corazón de ellos, no podían ir a atacar, no podían ir a tomar posesión de la tierra, porque no era un tiempo para decir, bueno, ya pasó todo, bueno, vamos, Dios está con nosotros. Fíjense, hermano, que también nos pasa a nosotros a veces queremos seguir adelante y no pensar, no reflexionar, no meditar. Es como que decimos, bueno, ya está, ya pasó, ya me equivoqué, bueno, sigamos adelante. O ya sé que lo que dije no está bien, bueno, pero no importa, ya está. Y quizás no nos humillamos delante de Dios. Quizás no pedimos perdón y no reflexionamos. Ese momento que ellos estaban pasando, Dios, como acabamos de leer acá en los primeros versículos, cuando Moisés le decía, bueno, Dios se enojó aún conmigo y me dijo que no iba a entrar en la tierra. Entonces, dice, en cuanto a ustedes den la vuelta y regresen por el desierto hacia el Mar Rojo. Eso es lo que Dios les estaba diciendo. Cuando pasaron esa situación, que lloraban, que no creían, no tenían fe de que Dios estaba con ellos y querían apedrear a Moisés y pasaron toda esa situación, Dios le dijo, bueno, ahora regresen, ahora retrocedan un poco porque va a ser un tiempo para meditar, un tiempo para que reflexionen, un tiempo para que piensen, era un tiempo para buscar a Dios, no para decir, no pasó nada, ya lo que dije, bueno, ya está, nos equivocamos, bueno, vamos con todo, vamos con nuestra fuerza. Dice la palabra que Dios les advirtió lo que iban a pasar, que Dios no iba a estar con ellos. Ellos fueron cabeza dura, fueron necios y recibieron una gran derrota y vinieron llorando delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra, pero Dios se negó a escucharlos porque actuaron neciamente. ¿Cuántas veces queremos transitar o resolver los problemas sin escuchar a Dios? ¿Cuántas veces queremos seguir nuestra vida sin escuchar a Dios? Queremos resolver los problemas de acuerdo a nuestra capacidad o de acuerdo a lo que nos dicen o a lo que a otro le funcionó, sin buscar o sin escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Nos parecemos muchas veces al pueblo
de Israel y queremos hacer las cosas a nuestra manera y terminamos lastimados o quizás llorando o sufriendo las consecuencias. Debemos respetar los tiempos de Dios. Debemos respetar los tiempos de Dios. Como les decía, en ese momento no era para salir a conquistar la tierra prometida, sino era un tiempo. Dios quería que sea un tiempo de reflexión, un tiempo que ellos puedan meditar en todas las cosas que dijeron. Porque estaban hablando, estaban profanando, ¿no?, el nombre de Dios. Estaban desconfiando de la misericordia y del poder de Dios y de todo lo que ellos habían visto cosas tremendas, pero se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Dios quería que el pueblo tomara la tierra así, en esa condición, con lo que había en el corazón y en su mente. Dios quería, ¿no?, que ellos tomen la tierra en posesión, pero no en ese momento, sino tenían que hacer un alto, un parate y reflexionar sobre lo que había en su corazón y resolver esa situación. Ahora, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente en este tiempo? Que Dios nos está hablando, que Dios nos está ministrando. ¿Qué hay en nuestro corazón? Por eso necesitamos revisar nuestro corazón, que el Espíritu Santo revise nuestro corazón si hay algo que tenemos que resolver delante de nuestro Dios. Cuando los espías vuelven, ¿no?, y 10 de ellos dicen que es imposible conquistar la tierra, que había gigantes, que los muros eran fuertes, dice la palabra que el pueblo, ¿no?, como les decía hace algunos momentos, el pueblo empieza a quejarse y a protestar contra Dios. Ahora, ¿podían con esa actitud salir a batallar? Obviamente que no. Lo podían hacer, pero la consecuencia iba a ser una consecuencia difícil, ¿no? Iba a ser desastrosa para sus vidas. Cuando el pueblo tenía que salir a tomar la tierra, ¿no?, empezaron a quejarse. Ese era el momento. Si ellos escuchaban lo que Josué y Caleb les estaba hablando, si ellos recordaban en su corazón y en su mente cuántas veces Dios había obrado en su vida, cuántas veces Dios los había librado, si ellos recordaban en su mente, en sus corazones eso, ellos confiaban en Dios, podían así salir a la batallar, pero no era el momento. Era un tiempo que tenían que reflexionar, que tenían que meditar en sus pensamientos, en los pensamientos que tenían. Como hijos de Dios debemos aprender a estar tranquilos y esperar, ¿no? Y también saber cuándo debemos prepararnos, cuándo salir a la batalla, cuándo avanzar, esperar los tiempos de Dios. Y yo quiero, hermanos, que podamos con esta palabra meditar en 3 puntos importantes que Dios nos quiere hablar en este tiempo. Como les decía, bueno, Dios ya nos está hablando, que puede haber, ¿no?, un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y si nos cuesta decirle, Señor, estoy escuchando tu palabra, ayúdame, Señor, a poder hacerla realidad en mi vida, porque sé que así voy a obtener sabiduría divina para cada momento de mi vida. El primer punto, debo oír lo que Dios está hablando. Debo oír lo que Dios está hablando. Hermano, podemos escuchar muchas voces en este tiempo. Podemos escuchar muchas voces en la televisión, en nuestro trabajo, en nuestra familia, amigos, vecinos, personas que nos quieren aconsejar, que nos quieren hablar de cómo tenemos que actuar, las cosas que tenemos que pensar o hacer. Podemos escuchar muchas voces, aún consejos de cómo hacer las cosas, aún nuestros propios pensamientos podemos escuchar, o lo que creemos que está bien. Pero para que nuestra vida sea bendecida por completo, debemos escuchar a Dios en este tiempo. Dios está hablando, Dios está hablando. Aun cuando nos despertamos ya, Dios está hablando. Dice la palabra que Dios habla por medio de la naturaleza, porque cuando abrimos nuestros ojos y vemos un nuevo día, Dios ahí nos está dando la oportunidad de poder volver nuestro corazón a Él. Dios nos está dando la oportunidad de agradecerle por un nuevo día, por tener la oportunidad de que si estamos lejos de Él, de poder acercarnos, ¿no? Por eso Dios nos regala todo, cada día que nos regala es una oportunidad para poder aprovecharla. Dios habla de diferentes maneras, dice la palabra. Por eso cada vez que venimos a su casa debemos abrir, ¿no?, nuestros oídos espirituales para poder escuchar la palabra de Dios, para poder recibir dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra, lo que acabamos de leer al principio,
Dice, todo el que escucha mi enseñanza, dice Jesús, todo el que escucha mi enseñanza y la pone en práctica va a ser una persona sabia. Por eso es tan importante asistir a las reuniones, a los grupos de crecimiento, a las reuniones de los miércoles de oración, los sábados, los domingos, aún en nuestra casa, orar, leer la palabra, que son cosas clave, fundamentales del cristiano. Y en este tiempo tenemos que poder poner atención en esas cosas. Y si me cuesta, bueno, algo tengo que hacer, porque si sé que no lo hago y pasan los días, los meses y los años y me quedo con que no lo puedo hacer, con que es difícil, con que me cuesta y no hago nada, soy una persona necia. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero si sé que me cuesta, sé que no lo tengo que, si sé que tengo que venir a las reuniones y lo puedo hacer y no lo hago, si sé que tengo que leer la palabra, que tengo que orar, que en mi casa, en mi hogar, necesito la presencia de Dios y sé que no está pasando, pero empiezo a orar y le pido a Dios y le digo, Señor, ayúdame, saca todo corazón duro, ayúdame, Señor, a permanecer. Sé que me cuesta, pero lo quiero hacer, poner fuerza a través de tu Espíritu Santo para que yo pueda tomar la decisión, el compromiso de leer tu palabra, de orar, de que, Señor, en mi hogar esté tu bendición. Si yo empiezo a hacer esas cosas, dice la palabra que soy una persona sabia. Por eso Jesús dice, todo el que escucha mi enseñanza y pone en práctica es una persona sabia. También Dios nos puede hablar en nuestras casas, no solamente acá en las reuniones que Dios nos habla o en algún grupo de crecimiento. Dios nos habla y nos quiere hablar en nuestras casas, pero necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos estar con los oídos espirituales abiertos para este tiempo. Entonces, por eso este primer punto, que Dios, ¿no? Debo oír lo que Dios está hablando. Debo oír lo que Dios está hablando. El segundo punto es obedecer lo que Dios me dice, ¿no? Ahí entramos, ¿no? Otro nivel, obedecer lo que Dios me dice. No lo que a mí me conviene, no la parte que yo escoja, sino todo. Obedecer todo lo que Dios me dice, todo lo que Dios me está hablando. Hay normas, hay un camino, hay una conducta, ¿no? Para seguir en nuestra vida como cristiano. No es las normas que nosotros ponemos, no es nuestros pensamientos. La palabra de Dios son las normas, ¿no? Es el manual de vida que tenemos cada uno de los cristianos para poder manejarnos en la vida. Entonces, tenemos normas, tenemos un camino, una conducta que seguir en nuestra vida como cristiano. Cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos a Jesús, estamos construyendo en suelo firme, dice la palabra, levantando nuestro hogar y está protegido. Nuestro hogar está protegido cuando escuchamos lo que Jesús está hablando, lo ponemos en práctica, somos sabios y nuestro hogar está protegido. Van a venir problemas, van a venir situaciones, quizás más de lo que otros puedan pasar, crisis, cosas inesperadas, pero vamos a estar preparados, dice la palabra. Jesús mismo lo dice, vamos a estar preparados para aguantar todo el temporal que el enemigo quiere traer sobre nuestras vidas. Nuestra casa está firme, nuestro hogar está firme, cuando la presencia de Dios está en nuestra vida y cuando estamos en obediencia. Quizá nos lleve más tiempo construir nuestra vida siguiendo los planos de Cristo, siguiendo los planos de Dios. Quizá nos lleva más tiempo, pero son los más seguros para nuestra vida, son los más seguros para nuestra familia, son los más seguros para cada uno de nosotros. Jesús en nuestra casa, en nuestra vida, ¿no? Si nosotros construimos sobre la roca que es Jesús, ¿no? Tenemos la garantía de que Jesús está en nuestra casa, de que nuestra vida, ¿no? Está fuerte, va a permanecer fuerte, estable, soportando cada temporada que tenemos en esta vida, que tenemos en este tiempo. Entonces, este segundo punto es obedecer lo que Dios nos dice. Y el tercer punto, ¿no? Dice aprender a seguir los planes de Dios, ¿no? Eso también a veces nos cuesta, aprender a seguir los planes de Dios. El pueblo quería marchar a la batalla, ¿no?
con su fuerza, diciendo, bueno, acá no pasó nada. Lo que le dijimos a Moisés, nuestros pensamientos de quizás apedrear a Moisés, de escoger a un líder, de desconfiar, de olvidarnos de lo que Dios hizo, bueno, ya está, ya pasó, bueno, ahora vamos, y salió neciamente hacia la batalla, siendo que había montañas difíciles, dice la palabra. No era fácil, pero Dios iba a estar con ellos, pero no era el momento que ellos tenían que actuar, que ellos tenían que marchar hacia adelante. Por eso este tercer punto, aprender a seguir los planes de Dios. Y fíjense en esto, aprender no es de un día para el otro, necesitamos aprender. Y muchas veces decimos, ¿cómo aprendemos? De los errores, ¿no? Pero no podemos toda la vida aprender de los errores. Tenemos que aprender de los errores para no cometerlos nuevamente. Porque si lo hacemos así somos personas necias que se equivocan una y otra vez. Por eso en este tiempo Dios está llamando a que seamos sabios, ¿no? Que podamos escuchar la palabra, hacerla realidad en nuestra vida. Vamos a ser sabios, tomando decisiones sabias, decisiones importantes, decisiones que sean de bendición para nosotros y para nuestra familia, para los que están alrededor. Entonces, el resultado que el pueblo dijo, bueno, acá no pasó nada, voy, ¿no?, a conquistar la tierra de Canaán, vamos a ir. El resultado fue que terminaron derrotados y angustiados. Dice la palabra que lloraron toda la noche, lloraron porque muchos murieron, ¿no? Muchos murieron, ellos pensaban que iba a ser fácil. Marcharon con arrogancia, dice el versículo 43, ¿no? Arrogancia es creerse superior, tener soberbia, falta de humildad y excesivo orgullo, ¿no? Marcharon con arrogancia, diciendo, bueno, nosotros vamos a poder, con nuestra fuerza lo vamos a hacer. Fueron soberbios, no fueron humildes, no se humillaron a Dios como lo que tenían que hacer en ese momento. Por eso Dios les dijo, bueno, dense la vuelta, ya no marchen, ya no estén en el lugar, dense la vuelta, que es un tiempo para que yo pueda ministrar sus corazones, para que empiecen a reflexionar y a meditar en lo que pasó, porque no había pasado cualquier cosa, no era un momento más, no era algo trivial, algo pasajero, fue algo importante que pasó. Yo creo que Dios le dolió en el corazón lo que pensaban, ¿no?, estos 10 líderes cuando le comunicaron al pueblo. No es que el pueblo dijo no, algunos creyeron, sino que la mayoría del pueblo dijo, vamos de nuevo a Egipto, escojamos un líder. Dios nos trajo a este lugar, como que estaban ofendiendo a Dios. Dios nos trajo en este lugar para hacernos morir. ¿No había tumbas en el desierto o en Egipto? Entonces, ¿por qué Dios nos trajo en este lugar? No vamos a poder conquistar esa tierra. Era un momento donde ellos tenían que reflexionar y pensar, pero marcharon con arrogancia. Y una de las cualidades que Jesús tuvo, ¿no?, una de las cualidades que Jesús tuvo es la humildad. Dice la palabra en Filipenses, tengan el mismo sentir que tuvo Jesús, ¿no? Y ahí habla de la humildad, siendo Dios, ¿no? Siendo Dios, se hizo carne y bajó no solamente como hombre, sino como siervo, dice la palabra. Fue humilde, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios, por medio de esa humildad, Dios les exaltó, dice la palabra, y le dio un nombre sobre todo nombre. Y ante ese nombre se va a arrodillar toda la gente, todo el ser humano, dice la palabra. Necesitamos ser humildes, ¿no? Reconocer cómo está nuestra vida, qué cosas tienen que cambiar, cómo está nuestro corazón, si estamos cerca de Dios, si estamos escuchando solamente a Dios, si estamos escuchando y nos entra por un oído y nos sale por el otro, o si nos entra por el oído y pasa en nuestro corazón y le decimos, Señor, no estoy haciendo lo correcto, no estoy como vos querés que yo esté, no te estoy sirviendo, no te estoy amando, no te estoy agradando, Señor, con mi vida, con mis pensamientos. Estoy más preocupado por mis problemas, por mis situaciones, que por honrarte y darte el primer lugar en mi vida. Las cosas no tienen que hacerse a nuestra manera. Las cosas no pueden hacerse a nuestra manera.
esa es la manera de Dios que van a terminar en bendición si seguimos los planes de nuestro Señor Jesús. Por eso sé que cuesta a veces seguir los planes de Dios, porque quizás son más extensos, quizás llevan tiempo, tenemos que esperar. Por eso necesitamos una y otra vez pedirle al Señor: Señor, dame paciencia, Señor, ayúdame a esperar en vos. Fíjense que a veces los dichos o las palabras que uno escucha, bueno, se nos va a pasar el tren, ¿no? Vieron cuando uno dice, bueno, se te va a pasar el tren, tenés que decidir rápido, o esos dichos, ¿no? O esos dichos que nos dicen, bueno, las cosas las tenemos que hacer rápido porque si no perdemos la oportunidad, ¿no? Necesitamos actuar rápidamente, ¿no? Pero acá la palabra de Dios nos dice, bueno, que necesitamos esperar en Dios, aprender a seguir los planes de Dios, aprender a escuchar a Dios, poner en práctica lo que nos dice y decirle: Señor, si antes lo hice a mi manera, bueno, ahora quiero seguir tus planes, quiero seguir tus planos, Señor, para mi vida, para construir una vida de acuerdo a tu voluntad.